Hola, bienvenidos. Un pequeño problema técnico hizo que me demorara un poquito, pero ya estoy aquí, 7:02. Gracias por acompañarme un jueves más en este espacio para aclarar dudas sobre las relaciones públicas. Muchas gracias a todos los que también ven en, en repetición después de la transmisión en vivo mis videos. Y gracias por las preguntas y por las dudas que van colocando allá en los comentarios. Sirven definitivamente para poder despejar todo lo que a veces no nos queda muy claro. Así es que aquí con muchas ganas de seguir compartiendo con ustedes y como me lo pidieron, hoy tengo para ustedes las relaciones públicas en el sector salud, ¿no? En el contexto en el que estamos viviendo. Es muy importante la presencia de los relacionistas públicos y de la práctica profesional en general de las relaciones públicas en el sector salud, porque además no solamente tenemos eh, gerentes de relaciones públicas, jefes de relaciones públicas, sino también contamos con mucho personal técnico, ¿no? Hay institutos en los que se enseñan relaciones públicas y en ese sentido, pues, se van creando y gestando departamentos que van a ayudar a humanizar a las organizaciones en general y en particular en el sector salud. Siempre ha sido importante el sector salud. ¿Quién no ha ido nunca a una clínica, a un hospital? Pero hoy, ¿no? Hoy es la realidad de ir, ya sea por nosotros o por algún familiar o por alguna amistad, alguna persona cercana a un hospital debido a la pandemia que estamos viviendo, pues hace que nuestra profesión cobre relevancia, ¿no? Cobre relevancia porque justamente somos ese nexo, ¿no? Eh, ese enlace entre la organización y los públicos internos y los públicos externos también para poder lograr la credibilidad y confianza que es lo que busca nuestra profesión. Es por eso que hoy vamos a hacer un repaso sobre algunos de los aspectos más importantes que tenemos que tener en cuenta cuando diseñamos una estrategia o vamos a aplicar las tácticas de relaciones públicas, porque a veces el apuro, la situación de tensión, ¿no? Hace que olvidemos algunos aspectos neurálgicos, clave, muy importante para justamente lograr el objetivo de la organización, que es justamente, ¿no? Que los públicos, tanto internos como externos, confíen en ella. Así es que con la promesa que hice la semana pasada de hacer mis transmisiones un poquito más breves, porque sabemos que todos tenemos que siempre ir a hacer algo ahora que tenemos el teletrabajo en casa y la casa, además, voy a tratar de darles así, de manera muy, muy fluida y prometo no hablar tanto. Bueno, voy a compartir mi pantalla porque hoy día también es que como es una transmisión en vivo y no tengo a alguien con quien conversar, siento como que las diapositivas me acompañan y pienso que también les son de ayuda a ustedes. Si tienen alguna otra idea o de repente piensan que son demasiadas imágenes o si podemos utilizar algún otro recurso, les pido que me dejen en los comentarios sus apreciaciones, siempre con la intención de ir mejorando y darles algo que les sea de mayor utilidad. Entonces voy a compartir mi pantalla y vamos a ver, vamos a esperar que cargue un ratito mi diapositiva para poder hablar de lo que nos toca el día de hoy, que son las relaciones públicas en el sector salud. Algo pasó aquí con mi fondo de Zoom que les va a tapar. Listo, ya lo puse acá arriba. Perfecto. Y
como sabemos, el sector salud es uno de los campos de acción en los que nos podemos, un escenario, ¿no? En el que podemos ejercer las relaciones públicas, porque justamente es un espacio que en particular, ¿no? De una naturaleza muy sensible en la que se trabaja con base a la confianza, porque le voy a entregar la vida, le voy a entregar mi salud, la salud de mi familia a las personas que trabajan allí, porque no solamente es el personal sanitario, el personal de salud propiamente dicho, sino es también todo el personal administrativo, como les adelantaba un poco la semana pasada, ¿no? Cuando hablamos de una organización y en particular de un hospital, de una clínica, de una posta, de un centro de salud del nivel que fuere, no es solamente, la organización no funciona solamente por el personal sanitario, ¿no? Definitivamente de ello depende nuestra vida, pero hay todo un mecanismo, un conjunto de personas, un equipo que tiene que trabajar de manera sinérgica, ¿no? En sinergia para poder alcanzar los objetivos de la organización. Entonces, como les mencionaba, ¿no? Esto que vamos a conversar se aplica tanto al sector público como al sector privado, ¿no? Y lo primero que tenemos que tener presente es que las organizaciones las hacemos las personas, ¿no? De nada, nada logramos teniendo una gran infraestructura, ¿no? Si es que las personas que son el corazón de la organización, quienes le van a dar vida y que finalmente van a hacer que funcione y que se alcancen los objetivos, no, no tienen el perfil adecuado o de repente tienen el perfil, pero les falta un poquito de capacitación para ver aquellos detalles, ¿no? Esos detalles que muchas veces hacen, ¿no? Que la mayoría de veces hacen la diferencia entre una buena atención y una atención no tan buena o una atención deficiente, ¿no? Entonces, sucede para todas las organizaciones que brindan algún servicio o que venden algo, pero con mayor razón en este sector tan importante, ¿no? Que es la salud. Recordar que así como las organizaciones, los hospitales, las clínicas no solamente deben contar con una gran infraestructura, recordar igualmente que las personas, los pacientes y los familiares de los pacientes no son expedientes, ¿no? No son números, nosotros no somos números, no somos códigos, somos personas con emociones, con sentimientos, con necesidades, dirán, pero si ya estamos atendiendo la necesidad de la salud, sí, pero tenemos otras necesidades, ¿no? Emocionales también, que es muy importante tener en cuenta al momento que se trabaja en un establecimiento de salud, en medio de ese contexto de tensión en el que se está viviendo normalmente y más aún ahora en la pandemia. Es importante que alguien, ¿no? Ponga el equilibrio y diga, ok, vamos con calma, estamos nerviosos, estamos tensos, pero hay familiares, hay pacientes, ¿no? Hay personas que necesitan una explicación, que necesitan escuchar algo, ¿no? El paciente o el familiar puede entender que hay mucho por hacer porque no se da abasto el personal, pero a veces una, dos, tres palabras basta para que esa persona pueda comprender. De lo que se trata es de generar empatía entre la organización y los pacientes, los familiares de los pacientes, los voluntarios, los mismos trabajadores, el personal de salud, los técnicos, los médicos, las enfermeras, ¿no? Los tecnólogos médicos, los obstetras, etcétera. Entonces, no se trata de cumplir los objetivos por cumplirlos, ¿no? No se trata de cumplir los objetivos por cumplirlos porque estamos hablando de seres humanos con emociones también, pero por ahí alguien podrá decir de repente, ¿no? Pero si lo curamos, finalmente eso es lo que importa, ¿no? Claro, es importantísimo, ¿no? Finalmente importa sí que lo curen, pero si es que se puede, ¿no? Si es que está en nuestras manos, ¿por qué no minimizar el sufrimiento que ya se tiene debido a la condición del paciente, ¿no? ¿Para qué sumarle ese sufrimiento del no saber, del no conocer, ¿no?
Quizás en el sector público sea un poco más difícil, ¿no? Por la falta de personal, sabemos que a veces los cuadros no están completos, pero lo paradójico es que estas situaciones de falta de información y de comunicación, de comprensión, de empatía, también se dan en el sector privado, ¿no? Y eso sí no tiene mucha lógica, no tiene mucha lógica, ¿no? No tiene justificación. Entonces, lo que vamos a comentar el día de hoy, lo que estamos revisando, funciona tanto para el sector privado como para el sector público. No se olviden de ir colocando sus comentarios allí abajo. Y acá hay algo muy importante. Hay muy importante. ¿Cuál es nuestro rol en el sector salud? ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando estamos ejerciendo las relaciones en el sector salud o cuando queremos trabajar en el sector salud? Lo primero que tenemos que hacer es realizar una identificación de públicos. Nos parece repetitivo, que ya se sabe, pero en el día a día, de repente tenemos nuestra identificación de públicos en el cajón, ¿no? Para las inspecciones, para las supervisiones, pero en el día a día no lo aplicamos. Y es muy importante tener presente, ¿no? Que tenemos muchos públicos diversos, no es solamente un público interno y un público externo, no es solamente el personal sanitario y el personal administrativo como públicos internos y el paciente. Con el paciente están los familiares, las personas cercanas, además tenemos a los voluntarios y muchos otros públicos que no son visibles, pero que podrían convertirse en grandes aliados de nuestro establecimiento de salud para poder cumplir con nuestros objetivos de una mejor manera. Entonces, si yo voy a ir a trabajar al sector salud o ya trabajo en el sector salud, voy a revisar mi identificación de públicos, que no pasa solamente por una identificación de públicos, sino pasa también por un perfil que tengo que realizar y voy a ver detenidamente que no me falte nadie, porque cuando yo me comunique, cuando me relacione, si yo quiero tener un trabajo en equipo de verdad, que haya sinergia verdaderamente, no puedo excluir a nadie. Y el problema en las organizaciones muchas veces está dado por esa sensación de exclusión, ¿no? Sensación de exclusión del público, porque de repente nosotros decimos, pero es que esto no es directamente para ti, directamente no, pero indirectamente sí me toca. Entonces pienso que también tienes que comunicármelo, que también tienes que darme la información, que también me tienes que motivar y que también me tienes que alentar. ¿Por qué? Porque todos nuestros públicos internos de alguna u otra forma van a estar en contacto con nuestros pacientes, ¿no? Entonces, es cierto, los establecimientos de salud existen para atender al paciente, que es lo más importante, pero hay una serie de personas que lo rodean y en el relacionamiento es muy, muy importante, ¿no? Los enfermeros, ¿no? Las enfermeras que están, si el médico está cerca del paciente, el enfermero está más cerca del paciente. El personal técnico, que muchas veces está más cerca que el personal de enfermería también, porque es quien lo baña, quien lo limpia, ¿no? Finalmente es quien hace todo ese trabajo de contacto directo. Y qué importante es que se sienta bien en el lugar en el que trabaja. Qué importante, ¿no? Entonces, los técnicos en enfermería, ¿no? Realmente, como público interno, juegan un rol trascendente en un establecimiento de salud y es importantísimo no perderlos de vista al momento de diseñar nuestras estrategias de comunicación y de relacionamiento, porque ellos son allí los que empujan, los que están haciendo el trabajo operativo, ¿no? Y que finalmente a veces conversan, hablan con los pacientes y son quienes son el primer canal, ¿no?
para recibir toda esa información de cómo es que los estamos atendiendo, cómo se están sintiendo y cómo se están sintiendo los familiares también y las personas que se están relacionando con ellos. Entonces es muy, muy importante tenerlos en cuenta, ¿no? Porque ellos son los que tienen el contacto directo con nuestros pacientes, se tengan la edad que tengan, ¿no? Entonces, cuando hablamos de públicos internos, el personal sanitario, el personal de salud, muy importante, pero no nos olvidemos del personal administrativo también. ¿Okay? La organización es un todo, es un sistema, y si una parte falla, falla todo. Así es que muy importante recordar que aún cuando estemos en un contexto de mucha prisa, ¿no? Tener presente que el personal administrativo está allí también, tiene necesidades de información, tiene necesidades de motivación, y claro, de eso se va a encargar, ¿no? El Departamento de Recursos Humanos, de personal, pero recordemos que la parte de la confianza, de la credibilidad, del relacionamiento, ¿no? Con los fines de relaciones públicas, los trabajamos nosotros sin superponer funciones, ¿no? Y a nivel comunicacional, ¿no? El que no tiene la especialidad de relaciones públicas, pero que es comunicador, definitivamente va a trabajar con recursos humanos en las estrategias de comunicación interna, ¿no? Entonces, muy importante no olvidar que el personal administrativo está allí también presente en los centros de salud, en los establecimientos de salud, porque todos de una u otra forma van a tener contacto con los otros públicos, públicos como los familiares, por ejemplo, ¿no? Los familiares, qué importante, el paciente, todo el paciente tiene contacto con públicos internos puntuales, ¿no? El médico, la enfermera, los técnicos, el personal de laboratorio que le va a tomar la muestra, ¿no? Los tecnólogos en radiología, pero hay, hay públicos internos que tienen contacto con los familiares, solo con los familiares, ¿no? Entonces, eso también implica un tipo de capacitación para que se les pueda dar la información de la forma que se requiere, ¿no? Y más allá de una capacitación, es importante que se sientan atendidos los públicos internos, que se sientan motivados, que se sientan tranquilos, y de eso se va a encargar, ¿no? Los recursos humanos, pero van a trabajar de la mano con nosotros en la parte de la credibilidad, de la confianza y del relacionamiento para generar vínculos de largo plazo. Entonces, como vemos, todo el personal de farmacia también, hay que identificar el personal de farmacia. Nosotros no sabemos en dónde puede pasar algo, ¿no? En dónde se puede romper la comunicación, en dónde se puede romper, deteriorar la calidad del vínculo. Entonces tenemos que estar siempre atentos, pendientes, ¿no? De cómo está haciendo un monitoreo, pendientes de cómo está yendo el relacionamiento en toda la organización. Y aquí algunas recomendaciones puntuales, ¿no? Ya hemos hecho un repaso por los principales públicos, tanto internos como externos. Hay otros, allí faltan los voluntarios también, ¿no? Otro tipo de público, otro público con el que se relaciona la organización, para poder realizar un trabajo efectivo, ¿no? De relaciones públicas en el sector salud. La primera recomendación es recordar siempre que la salud es un derecho de todos. Y como derecho ya existe una predisposición a algo, una actitud a algo, ¿no? Determinada por parte de los pacientes y de los familiares. Lo segundo, entender que un establecimiento de salud en nuestro país, del sector público principalmente, porque en el sector privado los públicos están más segmentados y los perfiles son más uniformes, ¿no? En el sector público tenemos una diversidad de públicos,
¿no? Y en la diversidad de públicos tenemos que conocer, saber entender nosotros cómo entiende el público con el que estamos tratando en ese momento determinado la enfermedad o la situación. Para eso tenemos que relacionarnos con ellos con una mirada desde la diversidad cultural, ¿ok? En todas las regiones, y lo vemos en las noticias por la manera en la que están enfrentando la pandemia algunos de nuestros compatriotas, ¿no? No se entiende, la enfermedad o la pandemia, en este caso, de la misma manera, por factores culturales. Y los próximos días, de todas maneras, les voy a dejar un videíto o de repente, si se puede, el próximo jueves me acompaña, ¿no? Un amigo antropólogo que nos va a hablar más sobre la diversidad cultural en nuestro país para que podamos tener todos esos aspectos en cuenta al momento de diseñar nuestras estrategias de relaciones públicas y de comunicación en general en el sector salud, ¿no? Qué mejor que un especialista, ¿no? Un antropólogo que nos puede ayudar en el trabajo, ¿no? Multidisciplinario que se realiza en las organizaciones a las que vamos a ir a trabajar como relacionistas públicos o como comunicadores. Entonces, es importante tener en cuenta estos criterios culturales para poder conocer a nuestros públicos, ¿no? Para poder entendernos, para poder entenderlos. Pero lo principal, ¿no? Es que tengan el entendimiento que tengan sobre la pandemia, la mirada que tengan sobre la pandemia, estos públicos diversos, siempre tendremos que actuar, nuestra organización tendrá que actuar con ética, ¿no? Qué importante esta palabra en este momento, en esta semana que está viviendo el Perú, una semana en la que nos hemos enterado de muchas cosas que atentan contra la salud y la vida de nuestros compatriotas. Y como buen ciudadano que considero que intento ser, no puedo dejar de expresarlo, de manifestarlo, porque realmente si es que no actuamos todos los profesionales basándonos en la ética y en la verdad, definitivamente nada tiene sentido. Pero como les decía, ¿no? Las relaciones públicas son una especie de guardián del comportamiento de la organización, ¿no? Y hay esperanza, ¿no? No perdamos la esperanza. Hacer las cosas bien y hacerlas saber. Y saber cuándo tenemos que dar un paso al costado también, eso es muy importante. Tenemos que ser valientes. Ahí estamos. Conocer a nuestros públicos y escucharlos, pero escucharlos, ¿no? No con un filtro, ¿de acuerdo? Únicamente a lo que lo que nosotros queremos conocer, ¿no? Sino hay que escucharlos por completo para poder entenderlos de acuerdo a esa mirada diversa, ¿no? De la que estamos hablando. Solamente los vamos a poder entender si es que nosotros, ¿no? Si es que nosotros los los conocemos culturalmente. Nuestro país, repito, es muy diverso. No podemos aplicar una misma estrategia para todo el Perú, ¿ok? No podemos establecer fórmulas, tips, no. Hay que investigar, hay que conocer a cada grupo de personas en la región, en el lugar en donde nos encontramos, y a partir de allí, luego de entender, ¿no? Poder atender. No vamos a atender como a nosotros se nos ocurre. En general, he puesto allí el estetoscopio, pero el atender significa el personal de salud y también el personal administrativo. Por eso ahí hay un telefonito, ¿no? Entonces, primero escuchar, pero vamos a escuchar, ¿no? Sabiendo ya que el emisor tiene características particulares, que no todos son iguales,
¿no? No todos los pacientes son iguales en todas las regiones. Escuchar para poder entender y finalmente poder atender, ¿no? A todas esas personas que necesitan atención en este contexto de incertidumbre, ¿no? Que nos pone tan vulnerables a todos, en el que estamos tan vulnerables todos, ¿no? Y justamente la incertidumbre la vamos a combatir con información, lo que les decía al inicio, ¿no? Una, dos palabritas, pero por favor, tenemos que decirles algo y decírselos bien. Porque si estamos trabajando en salud, si estamos cansados, ¿no? Pero ya estamos trabajando en salud, tenemos que entender que la persona, el paciente, el familiar que está esperando información de su hijo, de su padre, de su madre, de su hermano, ¿no? Necesita que se le dé la información no de mala gana, sino de una buena forma. Es difícil para el personal que trabaja en el sector salud y por eso se llevan toda mi admiración. Pero tenemos que intentar porque al otro lado, a veces decimos, no, es que la persona, la señora quiere que se le explique ampliamente. No, se le explica que se le va a dar información breve, pero que se le va a dar, ¿no? O ver la manera de establecer mecanismos informativos, ¿no? Eso ya es tarea de nosotros. Información sobre el diagnóstico, sobre la evolución y sobre lo más difícil a veces, ¿no? El pronóstico. Tenemos que ser empáticos, ¿no? Ahora, a veces es el personal de relaciones públicas, ¿no? El que se encarga de dar algún tipo de información o que está acompañando al personal de salud. En el sector público informan, ¿no? Los médicos, pero luego el relacionista público es quien va a acompañar a algunos, porque no se da abasto, normalmente hay uno, pero la pandemia demuestra que hay una necesidad de personal de relaciones públicas, ¿no? En los centros, en los establecimientos de salud, en los hospitales, en las clínicas, porque una vez que se proporciona la información técnica, la información sobre el paciente, el diagnóstico, la evolución y el pronóstico, hay cosas que hacer y hay situaciones en las que los familiares necesitan acompañamiento. Ellos van a saber entender, todos vamos a saber entender que no hay tiempo para dar mucha información, pero sí que no sea una palabra y la misma palabra todos los días, ¿no? Que sea información de verdad, o si vamos a decir una o dos palabras, pero que sean diferentes, ¿no? Entonces, es importante satisfacer esa necesidad informativa de los familiares de los pacientes, mostrando muchísima empatía. Es la única forma en la que el establecimiento de salud va a poder ganar la confianza de los públicos, internos y externos, lograr la comprensión de los públicos internos y externos. Y finalmente, en relaciones públicas vamos a poder lograr también cambiar esos comportamientos, de repente una actitud negativa, ¿no? De los familiares a una actitud más pasiva, más tranquila, que ya van a entender, ¿no? Que la situación sí nos coloca ciertos límites informativos, ¿no? Pero la misma incertidumbre de la naturaleza de la enfermedad en este caso, pero por lo menos vamos a poder lograr un familiar más tranquilo. Siempre mostrando empatía, ¿no? Y acá va para el sector privado y para el sector público también que está haciendo teleconsultas, ¿no? Ya sea la atención de manera virtual o sea la atención de manera presencial, siempre mostrando mucha humanidad, ¿no? Es ¿no? Redundante, ¿no? Pero si somos seres humanos, obviamente atendemos con humanidad. A veces no parece, y lo tenemos que decir porque alguien lo tiene que decir, y nosotros los relacionistas públicos a veces tenemos que, con valentía, asumir el rol de decir las cosas que otros no se atreven a mencionar. Así nos ganemos enemistades, pero es la única forma de mejorar, es la única forma de mejorar.
humanidad en todo momento, en cualquier especialidad, y más aún, ¿no? En este contexto de la pandemia que estamos viviendo, en la que muchas veces vamos a tener que dar noticias muy malas, de pérdidas, y nos vamos a tener que enfrentar a pacientes, a familiares mucho más sensibles, ¿no? Entonces, la organización a través de su personal administrativo y de su personal de salud, porque finalmente son la cara, la organización está formada por personas, tiene que transmitir junto con la mala noticia, ¿no? Una luz, esperanza, tranquilidad, ¿no? No situaciones como la que hemos visto en los medios de comunicación algunas veces, ¿no? En los que no había información ni siquiera para poder saber cómo hacer. Ahora ya las cosas han cambiado un poco, ¿no? Con nuestro familiar fallecido, ¿no? Entonces es importante esa empatía, darle esperanza, darle luz, consuelo a las personas en ese escenario, trabajando de la mano con las otras profesiones o con los otros profesionales que también tienen ese objetivo. Todos trabajamos en equipo. Eso es muy importante, no entramos en competencia. Y para eso existe un manual de organización y funciones muy claro en el que se van a, ¿no? Definir las funciones de cada profesional. Y todo esto, ¿no? Lo podemos lograr a través de la capacitación. Los relacionistas públicos capacitemos a nuestros profesionales de salud, al personal administrativo, para realizar un buen trabajo en equipo, para darle una buena atención a nuestros públicos externos, a nuestros pacientes, a los familiares, a nuestros voluntarios, pero sin olvidarnos de lo más importante, de nuestros públicos internos. Recordemos, o sea, no le llamemos capacitación de repente, sino un recordatorio, ¿no? Recordemos en la organización, al interior, que todos trabajamos juntos, ¿no? Que todos trabajamos conjuntos, de la mano, que nadie es más importante que el otro. Alguna vez he escuchado alguna pugna entre un profesional de salud y otro y da una pena terrible. Nadie es más importante, todos tienen un rol y el relacionista público y el comunicador tiene ese reto, hacer que todos se identifiquen con la cultura de la organización, con el trabajo, con los objetivos de la organización para alcanzar la confianza, la credibilidad entre la organización y los públicos. Entonces, en el sector salud, sí, alguna vez yo he visto que algunas personas o algunos profesionales piensan que son más importantes que otros y eso no debe darse. El reto es nuestro. El reto es nuestro. ¿Cómo hacemos? ¿No? ¿Cómo hacemos para evitar esa situación? ¿Cómo hacemos para que haya empatía? ¿No? Con el agradecimiento. He puesto además un corazón así bonito por el agradecimiento a todo el personal de salud, ¿no? Todas esas personas que están exponiendo sus vidas por amor al ser humano y a su vocación para salvar vidas día a día y exponiendo la vida de sus familias también. Conozco más de un médico que ha perdido un familiar, ¿no? Entonces, o que médicos que se han ido también. Entonces, ¿cómo agradecer todo esto en la organización? Porque claro, nosotros, los públicos externos, estamos agradecidos, pero también tiene que haber un agradecimiento al interior de la organización, porque de qué sinergia, de qué cultura, de qué identidad organizacional vamos a hablar si es que no hay agradecimiento al interior de la organización.
pues este agradecimiento lo vamos a lograr únicamente, principalmente, no únicamente, principalmente, si contamos con el apoyo de nuestros líderes. ¿Y cuál es el principal aporte, el principal apoyo de nuestros líderes? La honestidad. Sin eso, sin honestidad por parte de nuestros líderes, de nada va a servir todo ese amor y toda esa entrega del personal de salud, especialista en salud y administrativo que trabaja en los hospitales y en las clínicas y que se están encargando de salvar vidas y que siempre han salvado vidas. La honestidad. Sin eso, nada. Y con eso quiero terminar la transmisión del día de hoy, mi presentación, la presentación que les he preparado para el día de hoy, tratando de manejar mis tiempos. Fue un poquito larga, pero consideré que era necesario hablar un poquito al inicio y tocar casi todos los puntos que hemos visto, porque lo necesitamos. Necesitamos centros de salud empáticos, necesitamos humanizar, ¿no? Hospitales, clínicas, proporcionar información, pero principalmente necesitamos líderes honestos. Esas personas que van a dirigir esas organizaciones tienen que darse cuenta de la gran responsabilidad que tienen en sus manos, porque las relaciones públicas se encargan de, ¿no?, la construcción de relaciones simétricas y armoniosas, del entendimiento entre la organización y sus públicos. Pero eso no va a ser posible nunca si no contamos con el apoyo de nuestros líderes, de nuestros jefes. Y si no les hacemos entender, y esa sí es tarea de nosotros, y luchar y ser valientes en ese camino, ¿no? De que la mejor estrategia, como puse en un post que publiqué esta semana, es decir la verdad. Esa es nuestra mejor herramienta, decir la verdad, la transparencia. Y con eso, bueno, quiero agradecerles a quienes se han quedado conectados y que me han seguido hoy día. No se olviden de dejar sus comentarios, sus preguntas allí abajo, que yo me voy a dar el tiempo de contestar cada uno. Y no se olviden, no se olviden que la próxima semana, entre esta y la otra semana, les voy a tener una sorpresa, que ya no es sorpresa porque ya se las dije más o menos. Vamos a tener una visita a un antropólogo para que nos ayude a conocer un poco más nuestro país y poder diseñar estrategias más efectivas con base al conocimiento de nuestros públicos, ¿ok? Y también vamos a hablar próximamente de relaciones públicas digitales, ¿no? En el entorno digital, que también lo han pedido. Y recuerden que tengo un curso online, un video curso para todos los que deseen conocer cuáles son los campos de acción de las relaciones públicas, al que pueden acceder en mi página web solorsanocapacitación.com. Allí van a encontrar información sobre el curso, o si no, me pueden enviar un inbox. También contarles que el día 4 de marzo, ya falta poco, voy a tener un webinar especial de qué hacer mi primer día de trabajo, dirigido a todos los relacionistas públicos que tienen dudas y comunicadores que tienen dudas y no saben qué van a hacer, a los más jovencitos de repente, ¿no? No saben qué van a hacer su primer día de trabajo. Así es que vamos a tener un webinar donde les voy a contar cómo afrontar ese primer día de trabajo en una oficina o en un departamento de relaciones públicas. Eso va a ser el 4 de marzo. Y bueno, siendo las 7:41, no los canso más. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias, muchas bendiciones, cuídense mucho y trabajemos de una manera honesta como lo venimos haciendo, ética. No perdamos las esperanzas, porque si perdemos las esperanzas
allí sí realmente ya todo está perdido. Miles de bendiciones, cuídense mucho y nos vemos el próximo jueves. Gracias por escucharme y gracias por acompañarme. Nos vemos. Chao.